Mamá, mi esposa y yo nos vamos del país. Vendí tu apartamento. Adiós. Así. Sin más. Como quien dice, llueve o hace calor. Mi hijo colgó el teléfono y yo me quedé ahí, sosteniendo ese pedazo de plástico que aún tenía el eco de su voz, pero ya no tenía a mi hijo. Y en ese silencio que siguió, mientras miraba por la ventana de la cocina donde tantas mañanas preparé su café, supe que acababa de perder más que una casa, y ese día dejé de existir para él. 68 años tengo. 68 años de levantarme cada mañana con el mismo propósito, ser madre. Y en 30 segundos, una llamada telefónica me arrancó no solo el techo sobre mi cabeza, sino la razón por la que ese techo había valido la pena. ¿Sabes lo que se siente cuando el aire se te escapa y no es porque te falten los pulmones, sino porque se te acaba la razón de respirar? Me senté en esa silla de la cocina, la misma donde miles de veces lo esperé despierta cuando llegaba tarde. En la adolescencia. La misma donde le preparé desayunos antes de cada examen importante. La misma donde lloré de felicidad cuando me dijo que se casaba. Y ahora era solo una silla en una casa que ya no me pertenecía. El teléfono siguió ahí, en mi mano temblorosa, como si esperara que sonara otra vez. Como si mi hijo fuera a llamar de nuevo para decirme que era una broma, que había sido una confusión, que por favor lo perdonara por el susto. Pero los minutos pasaron y el teléfono siguió mudo, tan mudo como mi corazón después de esas palabras. ¿Sabes cuánto pesa el silencio? No lo sabía hasta ese momento. El silencio pesa como una losa, como una piedra en el pecho que no te deja respirar bien. Y ahí estaba yo, aplastada por el peso de las palabras que mi hijo no me había dicho, perdón, no me había dicho, te explico después, no me había dicho, te quiero, solo, adiós. Miré alrededor de mi cocina, esa cocina que había sido el corazón de mi hogar durante 30 años. Las paredes amarillas que pinté cuando nos mudamos, ya un poco descoloridas pero todavía alegres. La mesa donde habíamos desayunado miles de mañanas, donde habíamos hecho tareas, donde habíamos celebrado cumpleaños sencillos pero llenos de amor. El refrigerador lleno de fotos, mi hijo de bebé, mi hijo en su graduación, mi hijo el día de su boda. Por cierto, ¿de dónde me estás escuchando tú? Me encantaría saberlo. Dímelo en los comentarios. Porque hoy necesito saber que alguien me escucha de verdad, y fue ahí, mirando esas fotos pegadas con imanes que decían, la mejor mamá del mundo, y, te amo, mami, que me di cuenta de algo terrible. Todas esas fotos eran viejas. La más reciente tenía más de 2 años. Era como si mi hijo hubiera dejado de existir para mí al mismo tiempo que yo había dejado de existir para él, pero yo había sido demasiado ciega para verlo. Intenté recordar la última vez que habíamos reído juntos. La última vez que me había abrazado de verdad, no de compromiso. La última vez que me había dicho, te quiero, sin que sonara automático, como esas frases que se dicen por costumbre pero ya no tienen alma, y no pude recordarlo. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que no fue una sorpresa. Muy en el fondo, yo ya lo sabía. Déjame contarte quién era yo antes de esa llamada. Antes de convertirme en el fantasma de mi propia vida. Antes de que mi hijo me redujera a un problema que resolver con una residencia. Y un adiós por teléfono. Yo era esa mujer que se levantaba a las 5 de la mañana no porque tuviera que hacerlo, sino porque el amor no conoce horarios. Era la que preparaba 3 tipos de arepas diferentes porque mi esposo prefería las de queso, mi hijo las dulces y mi hija las de carne mechada. Era la que planchaba uniformes aún húmedos cuando se nos olvidaba lavarlos a tiempo. Era la que guardaba cada moneda, cada peso, para que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve. ¿Mi apartamento? Ay, mi apartamento. Era pequeño, solo 3 habitaciones, pero dentro de esas paredes cabía el universo entero. La sala donde mi hijo aprendió a caminar, tropezando con la mesita que todavía tenía la marca de sus primeros pasos. La cocina. Donde mi hija me ayudaba a hacer empanadas los domingos, con las manos llenas de masa y el corazón lleno de risas. El cuarto que compartían mis hijos, donde los arropaba todas las noches y les contaba cuentos inventados donde ellos siempre eran los héroes. ¿Sabes qué olor tenía mi hogar? A café recién hecho por las mañanas, cuando me levantaba antes que todos para tener todo listo. A jabón de lavar en las tardes, cuando fregaba la ropa a mano porque no teníamos lavadora. A canela los fines de semana cuando horneaba el postre favorito de la familia, esos buñuelos que les quedaban a mis hijos en la ropa y en la memoria. Tenía el sonido de mis telenovelas a las 2 de la tarde,
cuando por fin me sentaba 5 minutos después del almuerzo. Tenía el sonido de los pasos de mis hijos corriendo por el pasillo, de las conversaciones susurradas entre mi esposo y yo antes de dormir, planeando el futuro de nuestra familia. Recuerdo el día que compramos ese apartamento. Mi esposo y yo habíamos ahorrado durante 5 años, peso por peso, sacrificio por sacrificio. Yo trabajaba limpiando casas en las mañanas y él hacía turnos dobles en la fábrica. Los fines de semana vendíamos empanadas en la esquina, con mis hijos pequeños, ayudándonos a cargar las sillas y el termo de café. Cuando por fin juntamos para la cuota inicial, fuimos los 3 juntos a ver el apartamento. Era un segundo piso en un edificio sencillo, sin portero ni ascensor, pero para nosotros era un palacio. Mi hijo, que entonces tenía 8 años, corrió por todos los cuartos gritando: «Aquí va a ser mi cama. Aquí voy a hacer las tareas». Y mi hija, de 6 años, se paró en el balconcito que daba a la calle y dijo: «Mami, desde aquí puedo ver todo el mundo». Ese día firmamos los papeles. Mi esposo y yo, los 2 nombres en la escritura, los 2 dueños de nuestro pedacito de cielo. «Es para los niños», me dijo él esa noche, abrazándome en nuestro cuarto nuevo que olía a pintura fresca. «Para que tengan donde crecer, donde traer a sus hijos, donde volver siempre que necesiten un hogar». Qué irónico. Compramos esa casa pensando en darles raíces a nuestros hijos, y mi hijo terminó arrancándome las mías. Los primeros años fueron los más hermosos de mi vida. Cada rincón de esa casa se llenó de recuerdos. La marca en la pared donde medía la estatura de mis hijos cada cumpleaños. La mancha en la alfombra de la sala donde se cayó el jugo de mi hija cuando tenía fiebre y yo la cuidaba. El huequito en la pared del cuarto de mi hijo donde colgaba sus medallas del colegio. Mi esposo trabajaba tanto que casi no lo veía entre semana, pero los fines de semana eran sagrados para la familia. Nos levantábamos tarde, desayunábamos en pijama, y después salíamos a caminar por el barrio. Mis hijos corrían adelante, jugando a que eran exploradores descubriendo nuevos mundos, y nosotros los seguíamos de la mano, riéndonos de sus ocurrencias. Los domingos cocinábamos juntos. Mi esposo era el encargado del arroz porque decía que tenía mano especial para que no se pegara. Mis hijos pelaban papas sentados en el piso de la cocina, compitiendo a ver quién hacía la cáscara más larga. Y yo dirigía esa orquesta de amor mientras preparaba el guiso, sintiendo que era la mujer más rica del mundo. Cuando mi hija se casó y se fue a vivir a otra ciudad, el apartamento se sintió enorme por primera vez. Su cuarto quedó vacío, pero yo lo mantuve exactamente igual, por si algún día quería volver a visitarnos. Mi hijo, que ya era un adolescente, se mudó al cuarto grande y el suyo quedó de depósito. Pero la casa siguió siendo nuestro refugio. Nuestro lugar sagrado. Recuerdo las Navidades. ¡Ay, las Navidades! Yo empezaba a preparar desde noviembre. Decoraba cada rincón con los adornos que habíamos hecho en familia a lo largo de los años, angelitos de masa que hicimos cuando los niños eran pequeños, campanas de papel que mi hija hizo en el colegio, estrellas de cartón que mi hijo pintó de dorado. El árbol era pequeño, de plástico, pero lo llenábamos de amor y de luces que parpadeaban como estrellitas. La Nochebuena cocinaba desde el amanecer. Hallacas, pernil, ensalada de gallina, pan de jamón, todo hecho con mis propias manos. Con recetas que mi madre me había enseñado y que yo pensaba enseñarle a mi nuera cuando llegara el momento. La mesa se llenaba de platos y de risas, y después de cenar nos sentábamos en el sofá a contar historias de cuando los niños eran pequeños. ¿Te acuerdas cuando te perdiste en el supermercado y te encontramos llorando en el pasillo de los cereales? Le decía yo a mi hijo, y él se reía y decía: «Mami, ya esa historia la has contado 1000 veces». Pero se reía, y a mí me gustaba verlo reír. Cuando mi esposo se enfermó, esa casa se convirtió en nuestro hospital, nuestro refugio, nuestro último baluarte contra la tristeza. Lo cuidé ahí durante 2 años, con ayuda de mis hijos que venían a turnarse conmigo. Mi hijo llegaba después del trabajo y se quedaba hasta tarde, hablándole a su papá, leyéndole el periódico, ayudándome a moverlo para que no se le hicieran escaras. «No te preocupes, mami», me decía mi hijo en esos días difíciles. «Yo estoy aquí. Siempre voy a estar aquí para cuidarte a ti y a papá». Mentiras. Todo fueron mentiras. Cuando mi esposo murió hace 5 años, pensé que se acababa el mundo. Pero mis hijos me dijeron: «No te preocupes, mami, aquí estamos nosotros». Y yo me aferré a esas palabras como quien se aferra a un salvavidas en medio del naufragio. Trabajé de todo, limpié casas,
vendí comida, cosí ropa hasta quedarme ciega de tanto enhebrar agujas. Todo para no ser una carga, todo para mantener mi independencia, todo para seguir siendo yo misma en mi propia casa. Pero algo empezó a cambiar después del funeral, ¿sabes? Al principio no lo quise ver, porque una madre siempre encuentra excusas para sus hijos. Mi hijo empezó a visitarme menos. Primero eran excusas del trabajo, mami, estoy muy ocupado con el proyecto nuevo. Luego era que su esposa estaba cansada, sabes que ella trabaja mucho y los fines de semana necesita descansar. Después era que tenían compromisos sociales, tenemos una cena con los compañeros de trabajo, es importante para mi carrera. Y yo, como una tonta, siempre entendía. Ay, sí, mijo, yo entiendo. Ustedes tienen su vida nueva, sus responsabilidades. Yo aquí estoy bien, no te preocupes por mí. Pero ¿sabes cuándo fue que realmente me di cuenta de que algo había cambiado? Cuando empecé a llamarlo yo siempre. Antes, él me llamaba cada 2 días para preguntar cómo estaba, qué había hecho, si necesitaba algo. Después, las llamadas se espaciaron a una vez por semana. Después, a cada 15 días. Y después fui yo la que empezó a llamar. Hola, mijo, ¿cómo están? Bien, mami, aquí andamos. ¿Y cómo está tu esposa? Bien también. ¿Qué tal el trabajo? Bien, todo normal. ¿Van a venir el domingo? No sé, mami, vemos. Conversaciones de 5 minutos que se sentían como interrogatorios. Y yo, desesperada por mantener la conexión, empezaba a contarle cosas sin importancia, que había cambiado las sábanas, que la vecina había preguntado por él, que había visto una película bonita en la televisión. Pero sentía como él se aburría, como suspiraba, como me decía, bueno, mami, después hablamos que ahora estoy ocupado. Ocupado. Siempre estaba ocupado para mí, pero en las redes sociales lo veía en restaurantes, en viajes, en fiestas con sus amigos. Ocupado para todo menos para su madre. ¿Sabes cuál fue la primera señal real de que algo no iba bien? El día que llegué a su casa sin avisar. Era su cumpleaños número 32 y quería darle una sorpresa. Había madrugado para hacer su pastel favorito, ese de chocolate con arequipe que le hacía desde que cumplió 7 años. Llevaba también un regalo que había estado ahorrando para comprar, una camisa elegante que había visto que le gustaba cuando fuimos al centro comercial. Hacía meses, toqué el timbre con el corazón lleno de ilusión, imaginándomelo abriendo la puerta y sorprendiéndose, abrazándome fuerte como cuando era niño. Pero cuando abrió, su cara no se iluminó como esperaba. Se tensó. Mamá, ¿qué haces aquí? No, qué sorpresa tan linda, pasa, mami, qué bueno verte. No trajiste pastel, como cuando era pequeño y se emocionaba con cualquier cosa que yo le llevara. Solo una pregunta que sonaba más a reclamo que a saludo. Una pregunta que me hizo sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Es tu cumpleaños, amor. Te traje pastel, le dije, tratando de mantener la sonrisa aunque ya me dolía la cara de fingir que no había escuchado ese tono. Ah, sí. Claro. Pasa. Pero no se hizo a un lado completamente, como si no quisiera que me quedara mucho tiempo. Adentro estaba su esposa, viendo televisión en el sofá. Cuando me vio entrar, sonrió, pero era una de esas sonrisas de compromiso, como las que se les pone a los vendedores en la puerta para que se vayan rápido. Hola, suegra. ¿Cómo está? Bien, mi amor, ¿y tú? Ahí, normal. Y se acabó la conversación. Ella siguió viendo televisión y mi hijo se fue a la cocina a buscar platos para el pastel. Yo me quedé parada en la sala, sosteniendo mi regalo, sintiéndome como una extraña en un lugar donde se suponía que debía sentirme bienvenida. La casa era bonita, más bonita que mi apartamento, sin duda. Sofás de cuero, televisión grande, cocina moderna con todos los electrodomésticos que yo nunca había podido comprar. Pero algo me llamó la atención, no había ni una sola foto mía. Había fotos de ellos dos, de los padres de ella, de amigos, de viajes, pero ninguna mía. Cuando mi hijo volvió con los platos, corté el pastel y tratamos de hacer conversación. Pero era forzado, incómodo. Ellos se miraban entre sí con esa complicidad de las parejas que tienen secretos que no comparten con nadie más.
Y yo me sentía como una niña tratando de llamar la atención de los adultos. ¿Cómo está el trabajo, mijo? Bien. Nos van a mandar a una capacitación en otra ciudad. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo es eso? La próxima semana. ¿Y por cuánto tiempo? 2 semanas. 2 semanas y no me había dicho nada. Antes, cuando pasaba una noche fuera de la ciudad por trabajo, me llamaba para avisarme. Y ahora se iba 2 semanas y yo me enteraba por casualidad. ¿Y tú vas con él?, le pregunté a su esposa. Sí, aprovechamos para conocer un poco. Qué bueno. Van a pasarla muy bien. Pero por dentro estaba pensando, ¿y si me pasa algo mientras? ¿Están fuera? ¿Y si me enfermo? ¿Y si necesito ayuda? No se lo dije, por supuesto. No quería ser la suegra pegajosa, la mamá dependiente. Me quedé como una hora, comimos pastel, hablamos de cosas sin importancia, y después me fui. Mi hijo me acompañó hasta la puerta, me dio un beso en la mejilla y me dijo, gracias por el pastel, mami. Te llamo después. Pero no me llamó. Yo lo llamé 3 días después para saber cómo le había ido en el trabajo, y fue cuando me dijo que ya se habían ido de viaje. Pero no me ibas a avisar. Se me olvidó, mami. Perdón. Te llamo cuando regresemos. Se le olvidó. Su madre. Se le olvidó, esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Pero no lloré de tristeza, lloré de rabia. Rabia conmigo misma por ser tan tonta, rabia con mi hijo por tratarme como si fuera una desconocida, rabia con la vida por haberme quitado al esposo que me defendía y me valoraba para dejarme sola con un hijo que se avergonzaba de mí, porque eso era lo que sentía, que se avergonzaba de mí. De mi ropa sencilla, de mi apartamento pequeño, de mis historias repetidas, de mi necesidad de sentirme querida. Sentía que para él yo era un recordatorio incómodo de un pasado que quería olvidar ahora que tenía una vida mejor. Los meses que siguieron fueron como morirse de a poquito. Pero con los ojos abiertos viendo cómo te entierran. Mi hijo y su esposa compraron una casa nueva después de ese viaje. Una casa grande, bonita, en un barrio elegante, con jardín y 3 habitaciones. Cuando me la enseñaron por fotos en su teléfono, me dijeron que tenía un cuarto de visitas muy cómodo. Yo pensé que tal vez habría un lugar para mí ahí. No permanente, solo para las Navidades, para los domingos en familia, para cuando me sintiera muy sola y necesitara estar cerca de mi hijo. Qué bonita, mi hijo. ¿Cuándo me invitas a conocerla? Cuando estemos bien instalados, mami. Todavía estamos arreglando cosas. Nunca me invitaron a conocerla, pasaron 3 meses y yo seguía esperando esa invitación. Cada vez que hablábamos por teléfono, yo preguntaba cómo iba la casa, si ya estaban cómodos, si necesitaban ayuda con algo. Mi hijo me respondía que todo iba bien, que ya casi terminaban de organizar, que pronto me llevarían a verla, pero ese pronto nunca llegó. Un día, me encontré con una vecina en el supermercado. Era la mamá de un amigo de mi hijo de la escuela, una señora que conocía desde hacía años. ¡Ay, qué casa tan linda compraron tu hijo y su esposa! Fui a una reunión que hicieron el fin de semana pasado. Se me heló la sangre. ¿Una reunión? Sí. Una cena con varios matrimonios. Muy elegante todo. Tu nuera cocina delicioso. ¿Y mi hijo cómo está? Muy bien, muy contento con la casa nueva. Se veía muy relajado, muy feliz. Mi hijo había hecho una cena en su casa. Había invitado amigos, conocidos, vecinos. Pero no me había invitado a mí, su madre, que todavía no conocía su nuevo hogar. Esa noche lo llamé. Mi hijo, me encontré con la señora Carmen en el supermercado. ¿Ah, sí? ¿Cómo está? Bien. Me contó de la cena que hicieron en tu casa. Silencio largo del otro lado del teléfono. Ah, sí. Fue algo sencillo. ¿Y no me ibas a contar? Es que fue muy improvisado, mami. No fue nada especial. Mentiras. Todo eran mentiras. Si fue tan improvisado, ¿por qué la señora Carmen dijo que estaba todo muy elegante? Si no fue nada especial, ¿por qué mi propio hijo no pensó en invitar a su madre? ¿Y cuándo voy a conocer la casa, mijo? Pronto, mami.
Ya te dije. Pero yo ya sabía que ese pronto no existía. Que mi hijo tenía una nueva vida donde yo no cabía, donde yo era un estorbo, donde yo era el pasado que quería mantener separado de su presente. Las llamadas se volvieron cada vez más cortas después de eso. Hola, mami, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Nosotros también estamos bien. Tenemos que colgar, tenemos que salir. Y yo me quedaba con el teléfono en la mano y mil cosas que quería contarle, que había cambiado la cortina de la sala, que la vecina había preguntado por él, que había soñado con su papá, que a veces me sentía muy sola y quería escuchar su voz un poco más, pero el teléfono ya marcaba tono, su esposa, ay, su esposa. Al principio traté de quererla como a una hija. Cuando se casaron, le regalé las joyas de mi madre, unos aretes de perlas que habían sido de mi abuela, una cadena de oro que mi madre había guardado toda la vida para una ocasión especial, que nunca llegó para ella. Se las di a mi nuera. El día de la boda, pensando que así se sentiría parte de la familia, que así entendería que para mí ella era tan importante como una hija. Son muy bonitas, suegra. Gracias. Pero nunca se las vi puestas. Ni en las fotos de sus redes sociales, ni cuando venía a visitarme, ni en ninguna ocasión especial. Era como si hubieran desaparecido en algún cajón de su nueva casa elegante. Traté de enseñarle las recetas familiares. Los domingos que venían a almorzar, yo cocinaba y después la llamaba a la cocina. Ven, mi amor, te voy a enseñar cómo se hace el guiso como le gusta a tu marido. Pero ella siempre tenía una excusa, que tenía que hacer una llamada, que le dolía la cabeza, que no se sentía bien. Le conté las historias de cuando mi hijo era pequeño, pensando que le gustaría conocer a su esposo desde niño, que se reiría con las travesuras que hacía, que entendería por qué yo lo quería tanto. Pero mientras yo hablaba, ella revisaba su teléfono, o miraba la televisión, o bostezaba discretamente, y empecé a notar cosas. Pequeñas cosas que al principio pensé que eran casualidades, pero que con el tiempo se convirtieron en patrones. Que me dolían como alfileres clavándose uno por uno en mi corazón, como la vez que llegué y ella estaba hablando por teléfono con su madre. La escuché riéndose, hablando con cariño, contándole cosas de su día, haciendo planes para visitarla. Cuando me vio, cortó la llamada rápidamente y me saludó con esa sonrisa forzada de siempre. ¿Era tu mami?, le pregunté. Sí, estaba aburrida y me llamó a charlar. Aburrida y la llamó a charlar. Cuando había sido la última vez que mi hijo me había llamado porque estaba aburrido y quería charlar conmigo, o como la vez que los acompañé al supermercado. Era una tarde de sábado y habíamos almorzado juntos. Cuando dijeron que tenían que ir a hacer mercado, yo les ofrecí acompañarlos, pensando que podríamos pasar un rato más juntos, que tal vez después podríamos tomar un café o caminar un poco por el centro comercial. En el supermercado, ellos caminaban adelante y yo los seguía como un perrito faldero. Se detenían a mirar productos, hablaban entre ellos en voz baja, tomaban decisiones sobre qué comprar. Yo trataba de participar. Esa marca de arroz es muy buena, o, en esa tienda la carne está más fresca, pero era como si no me escucharan. En un momento, mi nuera vio a una amiga suya y corrió a saludarla. Las vi hablando animadamente, riéndose, abrazándose. Mi hijo se acercó también y los tres conversaron durante varios minutos. Yo me quedé parada al lado del carrito, como una empleada esperando órdenes. Cuando la amiga se fue, mi nuera me dijo, es una compañera de trabajo. Muy simpática ella. Pero no me la había presentado. Para esa compañera de trabajo, yo había sido invisible. Si alguna vez te han hecho sentir invisible como a mí, suscríbete. Tal vez este canal también pueda abrazarte como estas palabras. Me abrazan a mí, pero lo que más me dolía eran los silencios. Esos momentos cuando yo hablaba y nadie me contestaba, como si mis palabras se perdieran en el aire. Cuando contaba alguna anécdota y veía como mi hijo y su esposa se miraban entre ellos con esa expresión de, ahí va otra vez la vieja con sus historias repetidas. Una tarde, estábamos sentados en la sala de mi apartamento. Hacía tiempo que no venían y yo estaba feliz de tenerlos ahí. Les serví café con unas galletas que había hecho especialmente para ellos, de esas de avena que a mi hijo le gustaban desde pequeño. ¿Te acuerdas, mijo, cuando eras chiquito y me ayudabas a hacer estas galletas? Te subías en una silla para alcanzar la mesa y siempre terminabas con más masa en la cara que en el tazón. Silencio. Mi hijo revisaba su teléfono. Mi nuera miraba por la ventana.
Era como si yo fuera un radio encendido que nadie estaba escuchando. Insistí. ¿Te gustaba tanto lamer la cuchara de madera cuando mezclaba la masa? Sí, mami, ya me acuerdo, me dijo mi hijo sin levantar la vista del teléfono, pero el tono no era de nostalgia ni de cariño. Era de fastidio. Como cuando alguien te interrumpe mientras estás concentrado en algo importante. Esa tarde se fueron temprano. Tenemos que ver una película que renté, dijeron. Y yo me quedé sola en mi apartamento, con las galletas que apenas habían probado, con las historias que ya no querían escuchar, con el amor que ya no sabían cómo recibir. La gota que derramó el vaso llegó en la última Navidad que pasamos juntos. Había sido un año difícil para mí. Me había enfermado a mediados de año, nada grave, pero sí me había tenido en cama varias semanas. Mi hijo venía a verme de vez en cuando, pero siempre deprisa, siempre con alguna excusa para no quedarse. Mucho tiempo, pero la Navidad era diferente. La Navidad siempre había sido nuestro momento especial, nuestra tradición sagrada. Desde noviembre empecé a preparar todo con más ilusión que nunca, como si pudiera recuperar con una cena perfecta. Todo el cariño que había perdido durante el año, ahorré durante meses para comprarles regalos bonitos. A mi hijo le compré una billetera de cuero, elegante, de esas que había visto que le gustaban cuando íbamos de compras. A mi nuera le compré un perfume caro, de una marca que había mencionado que le gustaba. No era dinero que me sobrara. Créeme. Tuve que dejar de comprar varias cosas que necesitaba, pero pensé que valía la pena si podía verlos felices. Llegué a su casa el 24 de diciembre a las 6 de la tarde, como habíamos quedado. Llevaba una maleta con regalos, otra con la comida que había preparado, hallacas, pernil, ensalada de gallina, todo hecho con mis propias manos, con recetas que habían sido de mi madre y de la madre de mi madre. También llevaba el ponqué navideño que hacía cada año, decorado con frutas confitadas y empapado en ron, como le enseñó mi abuela. Toqué el timbre con el corazón lleno de expectativa. Era Nochebuena. Era nuestro día. Mi hijo abrió la puerta y lo primero que noté fue que ya estaba vestido elegante, como para salir. Hola, mami. Hola, mi amor. ¿Cómo están? Feliz Nochebuena. Pasa, pasa. Entré cargando mis maletas y lo primero que vi fue la mesa del comedor. Estaba puesta, pero no para 3 personas. Estaba puesta para 2. Y no solo eso, ya habían comido. Los platos tenían restos de comida, las copas tenían residuos de vino, las servilletas estaban usadas. ¿Ya cenaron?, pregunté, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. Mi nuera salió de la cocina, también vestida elegante, también lista para salir. Ay, suegra, es que pensamos que no ibas a poder venir. Tu teléfono estaba apagado cuando llamamos. Mentira. Mi teléfono nunca se apaga. Es lo único que me conecta con el mundo. Es lo único que me mantiene esperando que algún día mi familia me llame porque me extraña, no porque me necesita. Mi teléfono siempre está prendido, les dije, tratando de mantener la calma. ¿A qué hora llamaron? Se miraron entre ellos con esa mirada de complicidad que ya conocía también. Como a las 4, dijo mi hijo. Yo estaba aquí a las 4. Estaba terminando de arreglarme para venir. Otro silencio incómodo. Bueno, igual ya estás aquí, dijo mi nuera con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Quieres que te sirva algo? Traje la cena, les dije, señalando mis maletas. Hallacas, pernil, todo lo que les gusta. Ay, qué pena. Ya comimos. Pero guárdalo para mañana, seguro está delicioso. ¿Guardar la cena navideña para mañana? ¿Guardar las hallacas que había hecho con tanto amor, grano por grano, como si fuera un ritual sagrado? ¿Guardar la tradición que habíamos mantenido durante 30 años? Me serví un plato con mi propia comida y me senté en esa mesa donde había restos de la cena que ellos habían compartido sin mí. El pernil estaba perfecto, las hallacas sabían igual que siempre, pero todo me sabía a lágrimas, mientras comía. Sola, ellos se movían por la casa terminándose de arreglar. Los escuchaba hablando en voz baja en su cuarto. ¿A qué hora nos vamos? En media hora, para llegar puntuales. ¿Llevaste el vino? Sí, está en el carro. Tenían una fiesta. Una fiesta de Nochebuena a la que no me habían invitado. Cuando terminé de comer, lavé mi plato en esa cocina silenciosa mientras ellos se alistaban para irse. Me quedé ahí, parada frente al lavaplatos,
viendo cómo el agua se llevaba los restos de una cena que había hecho con tanto amor y que había comido en absoluta soledad. Mi hijo bajó, ya listo para salir. Mami, nos vamos a una reunión familiar. ¿Donde unos amigos? ¿Reunión familiar? Sí, es de los compañeros de trabajo de mi esposa. Hacen una cena todos los años. ¿Y yo no puedo ir? Se quedó callado por un momento, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Es que, es algo de trabajo, mami. Ya sabes cómo son esas cosas. Muy formal. Yo no sabía cómo eran esas cosas porque nunca había trabajado en oficina, porque toda mi vida había sido lavar, cocinar, limpiar, cuidar. Pero sabía reconocer una excusa cuando la escuchaba. Su esposa bajó también, bella, elegante, con un vestido que seguramente había costado más que todo lo que yo me había gastado en ropa en el último año. Suegra, quédate tranquila aquí. Hay televisión por cable, puedes ver lo que quieras. Volvemos como a las 11. Como a las 11. En Nochebuena. Me iban a dejar sola en Nochebuena hasta las 11 de la noche. ¿Y los regalos?, les pregunté, señalando la maleta que había traído. Ah, sí, claro. Los abrimos cuando volvamos. Pero siempre los abrimos antes de la cena. Este año va a ser diferente, mami. Cuando volvamos los abrimos con calma. Se fueron. Me dejaron sola en su casa, en Nochebuena, con mi comida que no quisieron probar, con mis regalos que no quisieron abrir, con mi amor que ya no sabían cómo recibir. Me senté en el sofá de su sala y prendí la televisión. Había programas especiales de Navidad, películas familiares, videos de familias celebrando juntas. Y yo ahí, sola, en la casa de mi hijo, sintiéndome más abandonada que si hubiera estado en mi propio apartamento. Esa noche, mientras esperaba que regresaran, escuché una conversación por teléfono que mi hijo había dejado a medias antes de irse. Su teléfono había quedado conectado a una videollamada con alguien que no pude ver. No, no podemos. Mi mamá está aquí y ya sabes cómo se pone cuando hay mucha gente. Y después, sí, ya sé que es incómodo, pero es mi madre. No la puedo dejar completamente sola en Navidad, se vuelve muy dramática. Dramática. Incómoda. Esas palabras se me clavaron en el pecho como cuchillos y todavía las siento ahí, oxidándose, haciéndome doler cada vez que respiro. Yo, que había sacrificado toda mi juventud criándolo. Yo, que me había levantado 1000 noches cuando tenía pesadillas. Yo, que había trabajado doble turno para pagar sus útiles escolares. Yo, que había llorado de orgullo en su graduación. Yo, que había ahorrado peso por peso para darle la boda que él quería. Yo era incómoda. Yo era dramática. Regresaron a las 11:30. Llegaron riéndose, contentos, relajados, como si hubieran pasado la mejor Nochebuena de sus vidas. Y. Seguramente así había sido, porque la habían pasado sin mí. ¿Cómo estuvo la reunión?, les pregunté, tratando de sonar interesada y no amargada. Muy buena. Había muchísima gente, mucha comida, música. La pasamos súper bien. ¿Qué? Bueno, mentí, abrimos los regalos a las 12 de la noche. Mi hijo fingió sorpresa con la billetera, mi nuera agradeció el perfume sin mucho entusiasmo. Ellos me regalaron una bata de baño y unas pantuflas, una bata de baño y unas pantuflas. Como las que se les compran a las señoras en las residencias geriátricas. Me fui a mi casa esa madrugada con el corazón roto, cargando la comida que no quisieron comer, llevándome la certeza de que para mi hijo yo ya no era su madre querida. Era su obligación navideña. Esa noche decidí que no volvería a buscarlos. Que esperaría a que ellos me buscaran a mí. Y esperé. Y esperé. Y esperé. 6 meses después, me llamaron para decirme que se iban del país. Mamá, mi esposa y yo nos vamos del país. Vendí tu apartamento. Adiós. Cuando colgó el teléfono, algo extraño pasó dentro de mí. Primero fue el shock, como cuando te caes y tardas unos segundos en sentir el dolor. El teléfono siguió en mi mano durante varios minutos, como si fuera un objeto extraño que no sabía cómo soltar. Después vino el pánico. ¿Cómo que vendió? ¿Mi apartamento? ¿Cómo iba a vender mi casa sin preguntarme? ¿Dónde iba a vivir yo? ¿Qué iba a hacer de mis cosas, de mis recuerdos, de mi vida entera guardada entre esas paredes? Después vino la rabia, caliente y ciega,
subiéndome desde el estómago hasta la garganta como lava de volcán. Rabia de que mi propio hijo, la persona que más había amado en este mundo, fuera capaz de traicionarme así. Rabia de haber sido tan tonta, tan ciega, tan dispuesta a justificar lo injustificable, pero después vino algo que no esperaba. Después de la rabia, después del pánico, después del shock, llegó algo que no había sentido en años, llegó la claridad. Me quedé sentada en esa silla de la cocina hasta que se hizo de noche, sin prender las luces, sin comer, sin hacer nada más que pensar. Y en esa oscuridad, por primera vez en mucho tiempo, pude verme con honestidad brutal. ¿Cuánto tiempo tenía siendo la mendiga de mi propia familia? ¿Cuánto tiempo rogando por migajas de atención, justificando desprecios, tragándome humillaciones? Como si fueran medicina amarga pero necesaria, cuando había sido la última vez que mi hijo me había preguntado cómo me sentía de verdad, no por compromiso. Cuando había sido la última vez que había llegado a mi casa con ganas genuinas de estar conmigo, no porque le remordiera la conciencia, cuando me había convertido en esa mujer que pedía perdón por existir. Y sabes qué decidí esa noche. Sentada en la oscuridad de mi cocina, rodeada de los fantasmas de todos los desayunos que había preparado con amor para un hijo que ya no me veía, decidí que no iba a seguir siendo la víctima de esta historia. Decidí que por primera vez en mi vida, iba a pelear por mí. A los 3 días, mi hijo llegó a la casa con un camión de mudanza y 2 hombres que venían a llevarse mis muebles. Llegó con esa sonrisa incómoda que ponen los niños cuando saben que hicieron algo malo, pero no tanto como para pedir perdón de verdad. No había venido a disculparse. Había venido a ejecutar su plan. Hola, mami. ¿Cómo estás? ¿Tú qué crees? Mami, sé que estás molesta, pero ya conseguimos un cuarto en una residencia muy bonita para ti. Vas a estar súper cómoda, vas a tener amistades de tu edad, no vas a estar sola, van a cuidarte bien. Y ahí lo interrumpí. Por primera vez en mi vida de madre, interrumpí a mi hijo cuando me estaba dando órdenes. No. ¿Cómo que no? Mami, no me voy a ninguna residencia. Y no se van a llevar mis cosas. Su cara se transformó. Ya no era mi niño tratando de convencerme con cariño. Era un hombre que acababa de descubrir que su plan tenía un error de cálculo. Había contado conmigo como si fuera un objeto, no como si fuera una persona con voluntad propia. Mami, no seas difícil. Ya está todo arreglado. Ya pagamos el primer mes de la residencia, ya coordinamos la mudanza, ya tenemos los pasajes comprados. Pues van a perder ese dinero. Mami, sé razonable. No puedes quedarte sola en este apartamento. Nosotros nos vamos del país, no va a haber nadie para cuidarte si te pasa algo. Llevo 6 meses sola, mijo. ¿Cuál es la diferencia? Se quedó callado porque sabía que era verdad. Hacía meses que había dejado de cuidarme, si es que alguna vez lo había hecho realmente. ¿Y si tú también has tenido que hacer algo que te dolió? Pero te devolvió la vida. Suscríbete. No estás sola. Le dije a los de la mudanza que se fueran, que ahí no iban a cargar nada. Les pagué el trabajo perdido de mi propia plata, porque aunque mi hijo había creado esa situación, yo no iba a dejar que otros pagaran por sus errores. Cuando se fueron los señores, le dije a mi hijo que se sentara. Y por primera vez en 68 años de vida, hablé sin pedir permiso, sin disculparme, sin temer que se molestara. Mijo, siéntate ahí y óyeme bien, porque esto que te voy a decir te lo voy a decir una sola vez. Se sentó, pero con esa cara de fastidio, como si yo fuera una niña haciendo una pataleta. Tú vendiste mi apartamento sin preguntarme. Decidiste mi futuro sin consultarme. Planeaste mi vida sin incluirme. Y ahora vienes aquí con un camión de mudanza, esperando que yo simplemente obedezca como una mascota que se puede mover de un lugar a otro sin preguntarle su opinión. Pero, ¿sabes qué? Se te olvidó algo muy importante. ¿Qué, mami? Que el apartamento no estaba solo a mi nombre. También estaba al de tu papá. Y cuando él murió, automáticamente pasó a ser completamente mío. Y para venderlo, necesitabas mi firma en presencia de un notario. Nunca había visto a mi hijo ponerse tan pálido. Nunca había visto esa expresión de pánico en sus ojos. Pero mami, yo tengo una copia de tu cédula y yo pensé que falsificaste mi firma, hijo. El silencio que siguió fue tan largo que pude contar los latidos de mi corazón. 1, 2, 3, 20 latidos de una mujer que acababa
de descubrir que su propio hijo era capaz de cometer un delito para deshacerse de ella. Mami, yo no, nosotros necesitábamos el dinero para irnos. El apartamento de todas maneras iba a ser mío algún día cuando tú te murieras. Pensé que tú entenderías que era una emergencia, que era por mi futuro, que entendería que... ¿Me robaras mi casa? No es robar. Es adelantar la herencia que de todas maneras te iba a dejar. Y ahí fue cuando todo se rompió definitivamente entre nosotros. Porque una cosa es que te abandonen por comodidad, otra cosa es que te traicionen por codicia, pero que te digan en la cara que están contando los días para que te mueras para quedarse con lo tuyo, eso no se perdona nunca. Me paré de esa silla donde había escuchado tantas mentiras, caminé hasta donde estaba él sentado, y lo miré a los ojos como no lo había mirado en la vida. Con la mirada que le hubiera dado a un ladrón que hubiera entrado a robarme a mi casa. Hijo, primero que todo, la venta de mi apartamento es completamente ilegal. Mañana mismo voy donde mi abogado a anular esa venta fraudulenta. Segundo, tú te vas de mi casa ahora mismo y no quiero volverte a ver hasta que vengas a pedirme perdón de rodillas. Mami, no seas así. Tú sabes que yo te quiero, no. No me quieres. No sabes lo que es querer. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Quieres que te explique cómo sé que no me quieres? Se quedó callado, pero vi en sus ojos que esperaba que yo fuera a hacer una escena dramática, que fuera a llorar, a suplicar, a rogar por su cariño como había hecho tantas veces antes, pero no. Esta vez iba a ser diferente. Una persona que quiere no roba. Una persona que quiere no abandona sin explicaciones. Una persona que quiere no planea tu futuro como si fueras un mueble que hay que acomodar en algún lado. Una persona que quiere. No te deja sola en Nochebuena para irse a divertir con extraños. Pero mami, una persona que quiere te llama no solo cuando necesita algo, sino cuando te extraña. Una persona que quiere conoce cuál es tu comida favorita, cuál es tu programa de televisión favorito, cuál es tu mayor miedo. Una persona que quiere sabe cuando estás triste sin que se lo digas. Yo sé esas cosas, ¿en serio? ¿Sabes cuál es mi mayor miedo, hijo? Se quedó callado. Mi mayor miedo no es morirme. Mi mayor miedo no es quedarme sin plata. Mi mayor miedo no es enfermarme sola. Mi mayor miedo es haber criado un hijo sin corazón. Mami, eso es muy duro, ¿duro? ¿Quieres que te diga lo que es duro? Duro es saber que tu hijo se avergüenza de ti. Duro es darse cuenta de que eres una obligación, no una alegría. Duro es que te dejen por fuera de la vida que ayudaste a construir. Nosotros no te dejamos por fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué nunca conocí tu casa nueva? ¿Por qué nunca fui invitada a sus cenas elegantes? ¿Por qué cuando hablo sientes que es una interrupción? No tenía respuesta para eso. Porque eran verdades que dolían tanto que las únicas opciones eran enfrentarlas o negarlas, y él escogió negarlas. Estás exagerando, mami. Nosotros siempre te invitábamos. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste para contarme algo bueno que te había pasado? No para pedirme un favor, no por obligación, no porque tu esposa te recordó que hacía tiempo que no hablabas conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste porque querías escuchar mi voz? Silencio largo otra vez. ¿Cuándo fue la última? ¿Ves que llegaste a mi casa sin mirar el reloj, sin tener prisa por irte, sin suspirar cuando yo contaba una historia? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía de verdad, no como una formalidad? El silencio se volvió ensordecedor. Esa es la diferencia entre querer y cumplir. Tú cumples conmigo como quien cumple con pagar una cuenta incómoda. Pero quererme no me has querido en mucho tiempo. Mami, ¿y sabes qué es lo más triste de todo? Que yo seguí amándote a pesar de todo. A pesar del abandono, a pesar del desprecio, a pesar de las humillaciones. Seguí amándote y justificándote y esperando que algún día volvieras a ser el hijo que creía haber criado. Yo soy el mismo, no. No eres el mismo. El hijo que yo crié no hubiera vendido la casa de su madre sin preguntárselo. El hijo que yo crié no hubiera planeado mandarme a una residencia como quien lleva un perro al veterinario. El hijo que yo crié no hubiera falsificado mi firma. El hijo que yo crié no me hubiera dicho, adiós, por teléfono como si fuera una extraña. Pero es que las circunstancias,
No hay circunstancias que justifiquen la traición. No hay emergencias que justifiquen la falta de respeto. No hay sueños que justifiquen pisotear a la persona que te dio la vida. ¿Tú no entiendes lo difícil que es para nosotros? ¿Difícil? ¿Yo no entiendo lo difícil? Hijo, yo entiendo lo que es lavar pañales a las 3 de la mañana cuando tienes que levantarte a las 5 para ir a trabajar. Yo entiendo lo que es quedarse sin comer para que los hijos tengan comida. Yo entiendo lo que es no comprarse ropa durante años para pagar la educación de los hijos. Eso es diferente. No, no es diferente. Es exactamente lo mismo, hacer sacrificios por amor. Pero la diferencia es que yo los hice con alegría, porque ustedes eran mi propósito. Y ustedes ven cuidarme como una carga. Nosotros no. Sí. Sí lo hacen. Y, ¿sabes qué? Ya no me importa. Porque ya no voy a rogar por amor que no existe. Ya no voy a mendigar cariño que no sienten. Ya no voy a justificar desprecio que no merezco. Me paré y caminé hasta la puerta. Vete de mi casa. Y no vuelvas hasta que seas capaz de mirarme a los ojos y pedirme perdón por todo lo que me has hecho. Hasta que seas capaz de admitir que me has tratado peor de lo que tratarías a una extraña. Hasta que seas capaz de reconocer que la mujer que te dio la vida merece más que excusas y residencias geriátricas. Mami, no. Ya no soy tú, mami. Las mamis son las que aman sin condiciones, las que perdonan sin límites, las que se sacrifican sin quejas. Pero también las mamis merecen respeto. Y tú perdiste el derecho a llamarme así el día que decidiste que tu comodidad era más importante que mi dignidad. Ese día mi hijo se fue de mi casa y no ha vuelto. Y yo no lo he llamado. Y por primera vez en años, duermo tranquila. Han pasado 6 meses desde aquella tarde. 6 meses desde que decidí que mi dignidad valía más que el amor malentendido de un hijo ingrato. 6 meses desde que dejé de ser víctima para convertirme en protagonista de mi propia vida. ¿Ha sido fácil? No. Hay madrugadas que me despierto y por un segundo olvido lo que pasó, y pienso en llamarlo para contarle que soñé con su papá, o que vi una película que le hubiera gustado, o que la vecina preguntó por él. Pero después recuerdo su cara cuando me dijo que ya había pagado la residencia, como si yo fuera un paquete que se puede enviar por correo sin preguntarle a dónde quiere ir. ¿Me duele? Cada día. Pero es un dolor diferente al que sentía antes. Antes dolía la humillación, la invisibilidad, el mendigar amor como quien pide limosna en la calle. Ahora duele la ausencia, pero es una ausencia limpia. Duele como duele una herida que está sanando bien, no como duele una herida que se infecta porque no te atreves a curarla. Mi apartamento sigue siendo mío, completamente mío. Mi abogado anuló la venta fraudulenta y mi hijo tuvo que devolver todo el dinero que ya había recibido. No sé cómo lo resolvió, no sé si pudo irse del país como tenía planeado, no sé si tuvo que pedir prestado o vender otras cosas para devolver esa plata. Y no es que no me importe como madre que soy, es que ya no es mi responsabilidad resolver los problemas que él mismo se creó. He descubierto cosas hermosas en estos meses de soledad elegida. Como que tengo una vecina, doña Mercedes, que lleva 15 años viviendo al frente y nunca habíamos hablado más de 5 minutos sobre el clima y los precios del mercado. Ahora tomamos café todas las tardes en mi balcón, y me río más con ella en una hora que lo que me reía con mi familia en todo un año. Resulta que doña Mercedes también tiene hijos que la ven poco. Resulta que también se ha sentido invisible. También ha justificado desprecios, también ha mendigado cariño. Y cuando hablamos de eso, no nos compadecemos ni nos lamentamos. Nos reímos de lo tontas que fuimos y celebramos lo inteligentes que somos ahora. ¿Sabes qué es lo mejor de que nos abandonen los hijos?, me dijo el otro día, mientras compartíamos unas galletas que había hecho. Que por fin podemos hacer las galletas que a nosotras nos gustan, no las que a ellos les gustan. Y tiene razón. Ahora hago galletas de coco, que son mis favoritas pero que nunca hacía porque a mi hijo no le gustaban. Ahora veo las telenovelas que quiero ver, no las que él decía que eran muy dramáticas. Ahora almuerzo a la hora que quiero, duermo hasta la hora que quiero, como lo que quiero. Ahora soy dueña de mi tiempo otra vez. También descubrí que hay un grupo de señoras en la parroquia que se reúnen los miércoles a hacer manualidades y contar historias. Al principio me daba pena ir, porque pensaba que iban a preguntarme por mi hijo y yo no sabría qué decir. Pero cuando fui, me di cuenta de que la mitad de esas señoras tienen historias parecidas a la mía. Está doña Carmen, que hace 2 años
que no ve a su hija porque se casó con un hombre que considera que la suegra interfiere mucho. Está doña Rosa, que crió sola 3 hijos y ahora ninguno tiene tiempo para visitarla. Está doña Patricia, que vendió su casa para ayudar a su hijo con un negocio que quebró, y ahora vive en un cuarto alquilado mientras su hijo vive en la casa que ella ayudó a comprar. Cuando escucho esas historias, me doy cuenta de 2 cosas. Primera, que no estoy sola en esto. Segunda, que mi historia no es la peor. Y tercera, que todas nosotras hemos cometido el mismo error, confundimos el amor con la entrega total, y la entrega total con la anulación de nosotras mismas. Nos criaron para ser madres que se sacrifican sin límites, que dan sin esperar nada, que aman sin condiciones. Pero nadie nos enseñó que también merecemos ser amadas, también merecemos respeto, también merecemos existir más allá de la maternidad. Ahora, en nuestro grupo de los miércoles, nos estamos enseñando eso unas a las otras. Nos estamos dando permiso para ser mujeres otra vez, no solo madres abandonadas. Doña Carmen se inscribió en clases de baile. A los 70 años. Si mi hija no quiere bailar conmigo en su boda, dice, voy a bailar con extraños que sí me valoren. Doña Rosa adoptó un gato. Por lo menos alguien va a estar contento de verme llegar a casa todos los días. Doña Patricia consiguió trabajo medio tiempo en una librería. Siempre me gustó leer, pero nunca tuve tiempo porque estaba criando hijos malcriados. Y yo me compré una orquídea. Ayer fui a la florería y vi esa orquídea morada, preciosa, delicada, y me enamoré de ella. La señora de la florería me explicó cómo cuidarla. Las orquídeas son plantas muy especiales. Necesitan cuidado, pero no demasiado. Necesitan atención, pero no agobio. Y lo más importante, florecen cuando se sienten seguras. Cuando llegué a casa con mi orquídea, la puse en la ventana de la sala, donde entra el sol de la mañana pero no el de la tarde que la puede quemar. La regué con cuidado, le hablé un poquito, porque dicen que les gusta, y me senté a mirarla, y pensé, somos iguales. Yo también soy delicada pero resistente. Yo también necesito cuidado, pero no agobio. Yo también florezco cuando me siento segura, y me siento segura por primera vez en años. Segura en mi casa que nadie me puede vender. Segura con mi plata, que nadie me puede quitar. Segura con mi tiempo que nadie me puede robar. Segura con mi amor que ya no regalo barato. Si esta historia tocó alguna parte de tu alma, no te vayas sin dejar tu compañía. Suscríbete y quédate para el próximo relato, pero sobre todo he descubierto algo que me tomó 68 años aprender, pero más vale tarde que nunca, que el amor no se mendiga. El amor se da, se recibe, se cultiva, se cuida, pero nunca se mendiga. Y cuando tienes que rogar por él, ya no es amor. Es lástima. Es costumbre. Es obligación. Pero amor no es. El amor verdadero no te abandona en Nochebuena. El amor verdadero no te vende la casa sin preguntarte. El amor verdadero no te manda a una residencia como quien se deshace de un mueble viejo. El amor verdadero te llama cuando llueve para saber si estás bien. Te pregunta cómo dormiste no por compromiso, sino porque tu descanso le importa. Te incluye en sus planes porque tu presencia es una alegría, no una obligación. Extraño a mi hijo todos los días. Pero extraño al hijo que creí que tenía, no al hombre que resultó ser. Extraño al niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, no al adulto que convirtió mi vida en su pesadilla. Extraño al joven que me decía, gracias, mami, por todo, no al señor que me dijo, ya pagamos la residencia. Extraño al hijo que me presentaba con orgullo a sus amigos, ella es mi mamá, la mejor del mundo. No al que me escondía como si fuera su secreto más vergonzoso. Pero, ¿sabes qué no extraño? No extraño la ansiedad de estar siempre esperando una llamada que nunca llegaba. No extraño la humillación de rogar por invitaciones a mi propia familia. No extraño caminar en puntas de pies en mi propia historia para no molestar a quien yo parí, crié y amé más que a mi propia vida. A veces me pregunto si él también me extraña. Si en las noches, cuando se acuesta en ese país nuevo con esa vida nueva que construyó con el dinero que me robó, recuerda el olor a café de mi cocina. Si recuerda el sabor de mis arepas, diferentes a todas las arepas del mundo porque tenían el ingrediente secreto del amor de madre, me pregunto si su esposa, en esas cenas elegantes que tanto le gustan, le habrá preguntado alguna vez, ¿y tu mamá cómo está? Me pregunto si él le habrá contado la verdad, que vendió la casa de su madre sin preguntarle,
que falsificó su firma, que la mandó al carajo por teléfono un martes cualquiera, o se inventó una versión más bonita, más cómoda, más digerible. Mi mamá se puso muy difícil, ya no quería que nos fuéramos, así que tuvimos que tomar decisiones duras. Como si yo fuera la mala de la película. Como si defender mi casa fuera un capricho de vieja loca. Me pregunto si cuando ve abuelas en la calle, jugando con sus nietos, siente algo en el pecho. Algo como arrepentimiento, como nostalgia, como la comprensión tardía de lo que perdió. Cuando decidió que su comodidad valía más que mi dignidad, pero después recuerdo que esas preguntas ya no me corresponden. Yo hice mi trabajo de madre. Lo hice con amor, con entrega, con sacrificio heroico. Lo hice desvelándome cuando tenía fiebre, trabajando doble turno cuando necesitaba zapatos nuevos, llorando en silencio cuando no tenía para darle lo que pedía. Pero encontrando la manera de conseguírselo, lo hice enseñándole a caminar, a leer, a ser hombre de bien. Le enseñé a decir gracias y, por favor, a respetar a los mayores, a ayudar a quien lo necesitara. Le enseñé a amar la familia, a valorar el hogar, a honrar a sus padres. Aparentemente, esa última lección no la aprendió muy bien, pero yo sí hice mi parte. Fui la madre que quise ser, no la madre perfecta que no existe. Cometí errores, por supuesto, pero fueron errores de amor, no de abandono. Errores de sobreprotección, no de negligencia. Errores de dar demasiado, no de dar poco, y si eso no fue suficiente para él, esa ya no es mi responsabilidad. Es su pérdida, no la mía, ahora mi trabajo es otro. Mi trabajo es ser la mujer que fui antes de ser madre, la que quedó enterrada. Bajo 30 años de pañales, uniformes escolares, desayunos a las 5 de la mañana y desvelos esperando que llegaran sanos a casa. Mi trabajo es recuperar a esa muchacha de 20 años que tenía sueños propios, que tenía voz propia. Que tenía vida propia antes de que la maternidad se convirtiera en su única identidad. Ayer saqué de mi closet una caja que tenía guardada desde hace años. Adentro estaban mis cuadernos de cuando era joven, antes de casarme. Yo escribía poemas, ¿sabías? Poemas sobre la vida, sobre el amor, sobre los sueños que tenía para mi futuro. Encontré uno que escribí a los 18 años. Decía así: quiero ser como los árboles, que dan su sombra sin pedir nada, pero también saben cuándo soltar las hojas que ya no les sirven. Quiero amar sin medidas, pero también sin perderme en el proceso. Quiero ser generosa con mi corazón, pero nunca olvidar que también tengo derecho a que me amen de vuelta. Cuando leí eso, lloré. Lloré porque esa muchacha de 18 años sabía cosas que yo olvidé en algún momento del camino. Sabía que amar no es desaparecer. Sabía que dar no es anularse. Sabía que también tenía derecho a ser amada. ¿En qué momento perdí esa sabiduría? ¿En qué momento confundí el amor de madre con la extinción de la mujer? Pero no importa. Cuando la perdí. Lo importante es que la encontré otra vez. Ahora estoy aprendiendo a ser generosa con mi corazón, pero sin olvidar que también tengo derecho a que me amen de vuelta. Estoy aprendiendo a dar mi sombra sin pedir nada, pero también a soltar las hojas que ya no me sirven. Y mi hijo, con su ingratitud, con su traición, con su abandono, se convirtió en una de esas hojas secas que tuve que aprender a soltar. ¿Duele soltarlo? Por supuesto. Duele como duele amputarse una parte de ti misma. Pero a veces, para que el árbol siga viviendo, hay que cortar la rama enferma que le está quitando la vida al resto. Mi casa ya no huele a tristeza. Ya no huele a lágrimas tragadas ni a palabras no dichas. Ahora huele a café recién hecho. Que me tomo sin prisa, a jabón de lavar la ropa que uso cuando quiero, a canela de los postres que hago cuando se me antoja, pero sobre todo, huele a libertad. A dignidad recuperada. A mujer que recordó su valor. Mi orquídea ya tiene 2 flores nuevas. La señora de la florería tenía razón, florecen cuando se sienten seguras. Y yo también estoy floreciendo otra vez, a los 68 años. Porque por fin me siento segura en mi propia vida. ¿Volverá mi hijo algún día? No lo sé. Francamente, ya no me quita el sueño esa pregunta. Si vuelve, espero que venga transformado, que venga a pedirme perdón de rodillas, que venga con el corazón abierto y la humildad de reconocer todo el daño que me hizo. Espero que venga a decirme: mami, me equivoqué. Fui el peor hijo del mundo. Te traté como no merecías ser tratada. Te vendí la casa porque soy un cobarde que no sabía cómo decirte que necesitaba el dinero. Te mandé a una residencia porque soy un egoísta que no quería la responsabilidad de cuidarte. Te abandoné porque soy un malagradecido que olvidó todo lo que hiciste por mí.
Espero que venga a decirme, perdóname. Perdóname por ser tan ciego que no vi tu valor hasta que te perdí. Perdóname por ser tan sordo que no escuché tu dolor hasta que te silenciaste. Perdóname por ser tan tonto que cambié el amor más puro del mundo por la comodidad de una vida sin responsabilidades. Si viene así, con el corazón roto y la humildad verdadera, tal vez podamos intentar reconstruir algo. No lo mismo que teníamos antes, porque eso es imposible. La confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo más pequeño pero más sólido, basado en el respeto mutuo y no solo en el amor de una sola vía. Pero si no vuelve, si se queda en su país nuevo con su vida nueva construida sobre la traición a su madre, también estaré bien. Porque ya aprendí la lección más importante de mi vida, yo no necesito que nadie me ame para ser valiosa. Yo soy valiosa por mi propia existencia, soy valiosa por cada madrugada que me levanté a cuidar hijos enfermos. Soy valiosa por cada peso que ahorré sacrificando mis gustos para darles a ellos lo que necesitaban. Soy valiosa por cada lágrima que derramé en silencio para no preocuparlos con mis tristezas. Soy valiosa por cada te amo que dije sin esperar nada a cambio. Soy valiosa por cada abrazo que di cuando necesitaban consuelo. Soy valiosa por cada historia que conté, por cada canción que canté, por cada beso en la frente que curó sus miedos. Soy valiosa no porque sea la madre perfecta, sino porque soy una mujer que amó con todo lo que tenía. Y ese amor, aunque no haya sido correspondido como merecía, me honra a mí, no a quien no supo recibirlo. Y tú, que me has escuchado hasta aquí con tanta paciencia, quiero preguntarte algo desde el fondo de mi corazón de mujer que renació. A los 68 años, ¿quién cuida a la que siempre cuidó? ¿Quién abraza a la que siempre abrazó? ¿Quién escucha a la que siempre escuchó? ¿Quién ama a la que siempre amó sin medidas? La respuesta la aprendí después de 68 años de vida, 30 de matrimonio, y 40 de maternidad entregada. Yo misma, yo me cuido ahora. Yo me abrazo cuando siento frío en el alma. Yo me escucho cuando necesito procesar mis pensamientos. Yo me amo con la misma generosidad con la que amé a todos los demás, y, ¿sabes qué? Resulta que cuando te amas a ti misma con la misma intensidad con la que amas a otros, el mundo se transforma. La soledad se convierte en compañía elegida. El silencio se convierte en paz. La casa vacía se convierte en santuario personal. Yo soy mi propia hija ahora. Me consiento, me protejo, me defiendo, me celebro. Me compro flores los lunes porque sí. Me hago el desayuno favorito que nunca me hacía porque estaba ocupada haciendo el desayuno favorito de todos los demás. Me permito llorar cuando necesito llorar, sin disculparme por sentir. Me permito reír a carcajadas viendo comedias tontas en la televisión. Me permito comprar el vestido bonito que vi en el almacén, no porque tenga una ocasión especial para usarlo, sino porque yo soy la ocasión especial. Y todas las noches, antes de acostarme, me miro en el espejo del baño y me digo, gracias por resistir. Gracias por no rendirte. Gracias por aprender a amarte. Gracias por recordar tu valor. Mi historia no termina con el abandono de mi hijo. Mi historia empieza realmente el día que decidí que merecía algo mejor que migajas de cariño. Mi historia empieza el día que dejé de ser la mujer que ruega por amor para convertirme en la mujer que se ama a sí misma lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merece. Mi historia empieza ahora, a los 68 años, con una orquídea floreciendo en mi ventana, un café humeando en mi mesa, y un corazón que por fin entendió que el amor más importante es el que te tienes a ti misma. Y si mi hijo lee esto algún día, donde quiera que esté, quiero que sepa una cosa: su madre no se rindió. Su madre no se quedó llorando en el abandono. Su madre se levantó, se sacudió el polvo de la traición, y siguió adelante no con rencor, sino con sabiduría. No con odio, sino con límites. No con venganza, sino con dignidad, siguió adelante siendo la mujer extraordinaria que siempre fue. Pero que se había olvidado de ser en el proceso de ser madre, y esa mujer extraordinaria tiene todavía muchas historias que vivir, muchos amaneceres que disfrutar, muchas risas que compartir con quienes sí saben valorar su compañía. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Este es mi renacimiento, y si tú que me escuchas también has sido abandonada, también has sido traicionada, también has mendigado amor de quienes no saben dártelo, levántate. Sacúdete. Recuerda quién eres. Ámate. Defiéndete. Florece, porque el final de una historia de abandono puede ser el comienzo de una historia de amor propio, y el amor propio,
Mi querida alma que me escucha, es el único amor que nadie te puede vender sin tu firma. Aquí me despido, no como la madre abandonada que fui, sino como la mujer completa que volví a ser, con amor y dignidad, una abuela que aprendió a volar con alas propias.